Muy buen día. Hola a todas y a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya veo su chat, nuestro chat. Familia, ¿cómo se encuentran? Soy Grisi Nava, y es una alegría conectarnos un lunes a nuestra transmisión en directo para iniciar una semana con mensajes, con respuestas. Gracias a los que siempre están muy, muy puntuales aquí en la transmisión, esperándola. Empiezo a leer su chat y me da alegría porque veo que dicen, es mi primer directo, me da gusto. Iris, que ponías de Panamá, un placer escucharte en vivo y es la primera vez. Pues bienvenida, bienvenida. Saludo a Olguita, a Daniela. Saludos a donde te conectas, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Sonora, Argentina. ¿De dónde más? Colombia, Puerto Rico, España, con María del Pilar, claro que sí, Carito Sancho, Elba Martínez, Raquel Bautista. Qué bien que están aquí. Olguita, ¿qué tal? Sí, Cali, Colombia. Muy bien. Querétaro, California también, Costa Rica, Ciudad de México. Ay, qué bueno que saluda Ciudad de México. Lucía, Zúñiga, Jalapa también, Mayra Ruiz en Jalapa, okey. En Veracruz, Kenia, con toda la actitud de recibir mensajes y abrirme a la percepción. ¡Qué bueno! Torreón, Coahuila, Carolina Cota, Carlita Salgado en Toluca, Panamá presente. Desde la playita en Cádiz, España, que les está dando con todo el calor, ¿verdad? Mientras aquí en la Ciudad de México tenemos lluvias torrenciales, en España es un calor tremendo, ¿no? Si cuando regresé, si yo estando en Barcelona ya no lo aguantaba y todavía no llegaba la ola de calor más fuerte, me escribían unas personitas que me decían, ay, Grisi, no aguantarías lo que está pasando con el calor ahora en España. Y yo, ay, si ya estaba sufriendo yo, ya me imagino. Bueno, oigan, pues les debí la semana pasada el directo, porque bueno, pues ustedes saben, tuvimos el retiro. ¿Quiénes están conectados aquí que fueron al retiro o tomaron el retiro online? Si andan por aquí, pues salúdenme. Tú, Elba, me dio mucho gusto conocer las caritas, ver a las personas que viajaron. Muy bien, Benjamín, tú online, ok. Leida, Gabriela, Guadalupe Gómez. Online también, ¿verdad, Lupita? Adriana, muy bien. Abigail, Raquel. Oigan, ¿y cómo están, Adri? Laura, ¡ay, muchas! Muchos, online y presencial. Qué bueno, pues sí, porque éramos como 200 personas y me da mucho gusto. Yo biologizando. ¿Ustedes cómo van? ¿También biologizando? Adri, sí. Ah, Luisa, sí, tú presencial. Gracias, Lucía, que pones. Yo estuve ahí, fue maravilloso. Qué bien. Tú también presencial, Noemí, sí, por supuesto. Me dio mucho gusto conocerte en persona. ¿Cómo les va con? Uf, no sé, pero para mí ha sido tremendo. Tremendo, post retiro. Ay, dice mi papá, yo ya estoy bien, pero viví las de Caín. Me imagino. Oigan, no, de veras, Lucía, que dice biologizando al 1000. Uno les dio el bichito. Ay, lo sé. Y para los que no estuvieron ahí, les voy a dar una perspectiva que también te puede ayudar a verte un poquito. El retiro se llamó Del abandono a la abundancia, y aunque parecía que estaba ligero, el territorio, es que es lo que yo les digo, el territorio mueve mucho, nos ayuda, ¿no? Y una de las cosas con las que yo inicié, fue diciéndoles que
Tepoztlán era un territorio que nos iba a ayudar mucho en lo que íbamos a necesitar cada uno de nosotros, pero nosotros también le íbamos a ayudar al territorio. Una de esas cosas era, habían habido incendios en Tepoztlán porque unos habían sido provocados, ¿no? Y no había llovido. Em, entonces, desde la lógica, el fuego es propósito y el agua son circuitos. Y vaya que nosotros como comunidad ya estamos haciendo circuitos, como con las tomas de conciencia que vamos adquiriendo. Entre más circuitos internos creemos, más realidad podemos gestionar. Y entonces, ir a Tepoztlán a hacer circuitos nosotros iba a ser muy bueno porque la tierra lo necesitaba y por lo tanto nos iba a brindar todo lo posible para que hiciéramos una mancuerna. ¿Y qué tal, chicas y chicos? Desde el día uno que llegamos al retiro, ese día cayó una tormenta. Vaya tormenta, de esas que sí mojan, que sí realmente mojan. Entonces, así empezó nuestro retiro, con mucha agua, cuando no había llovido en meses. Ajá. Eh, llegando, entonces el territorio hablando, las montañas hablando, aquí estamos y bueno, íbamos a empezar nuestro viaje de destapar nuestras huellas de abandono, de aunque entrara alguna información o vieras una que otra cosa de ti, todo toda la energía de las personas, todo lo que estábamos conectando nos iba a mover y te das cuenta porque se movió tu cuerpo y se está moviendo para muchos el ambiente. Ajá, ¿a poco no? ¿No se les está moviendo el ambiente también? Porque si hay algo fuerte de sanar, es la huella de abandono. Porque todos tenemos de alguna u otra manera esa huella muy marcada. Ujú. Dice Mayra, se juntaron muchos circuitos. Sí, ajá. Yo desde ese día yo llegué un día antes a Tepoztlán, pero en cuanto pisé el territorio, entré a mi recámara, a la habitación, perdón, que me dieron, sentí, mm, no les quiero decir, me empezó a entrar yo le llamo ansiedad, pero más bien se empezó a mover todo por dentro de mí, todas mis emociones. Era una cosa, y yo soy de las personas que suele vivir muy, miren, hasta tengo el pañuelo, porque toda la semana he llorado, toda, toda, toda. A mí se me movieron los circuitos y se me siguen moviendo todos estos días de una manera tan fuerte, pero claro, si voy a estar para ustedes en el retiro, me ayudan, ¿no? Pero una vez que regresé a mi hogar, bueno, estuvo mi sobrina unos días conmigo y eso me mantuvo como entretenida y como dejando para después, ¿no? El movimiento. Pero ya una vez que se fue mi sobrina a su casa y que yo me quedé ya en mi territorio, ¡fu! Se me vino todo encima. Es como que siento un megatorbellino pasando sobre mí. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pero ya nos lo habían dicho en el retiro, ¿no? Muchos de los duelos que estaban bloqueados, porque recuerden que también, chicos, los que no estuvieron en el retiro, vimos también el tema de los duelos que tenemos bloqueados. Y se acuerdan que ahí decía, tu duelo, muchos duelos apenas comienzan. Ajá, ¿a poco no? Muchos duelos apenas comienzan. ¡Qué impresión! O yo no sé si yo estoy sintiendo también el de todos ustedes, pero está siendo mega fuerte para mí lo que siento. Ujú. Bueno, la biologización hay que transitarla. Nos debemos dejar sentir.
que la realidad nos informe, dejarnos guiar, permitirse, permitirse que sucedan los cambios, permitirse que avance. Y bueno, les tengo que contar que, pues nosotros vivimos el retiro 4 días, ¿no? Y uno de los ejercicios más fuertes para muchos de ustedes fue el temazcal, ¿no? Porque además, s eh, la guía del temazcal, yo la conocía y fue les tengo que contar cómo todo se acomodó para que fuera así. Yo ya había tomado un temazcal con una de ellas, y gracias a eso, que vi su manera de dirigir, fue que yo dije: "Para este retiro quiero que las guías de los temazcales sean femeninas, se requieren mujeres", ¿no? Pero yo no tenía el dato de esta chica, tampoco sabía cómo se llamaba, yo solo había tomado un temazcal con ella en Tepoztlán alguna vez. Y vean cómo son las cosas, ¿no? El hotel mandó a llamar a una era del hotel y la otra, la mandó a llamar, ¿no? Porque hay muy pocas chamanas mujeres en ese territorio. Y bueno, resulta que de repente la que había mandado a llamar el hotel, se le complicó llegar y le habla a una conocida y le dice: "Oye, ¿qué crees? Tengo agendados unos temazcales y no voy a poder ir. Ayúdame, ¿puedes?". Y ella le dice: "Ah, sí, sí puedo". Eh, ya le da los horarios y todo, y cuando llega era justo esta chica que yo les digo, ella, y la veo y le digo: "¡Ah! Hola, oye, ¿cómo estás? Yo he tomado ya un temazcal contigo, me da mucho gusto que seas tú, no sabía tu nombre", y ya me cuenta todo esto ella. Y ella me dijo: "Ay, tú eres la que está guiando el retiro y demás". Le digo: "Sí". Y bueno, di unas indicaciones para ustedes que fuera ligero, primero que nada, porque para muchos de ustedes fue la primera vez, y un temazcal es entrar a revivir procesos de vientre materno, a conectar con la tierra, a confrontar tus miedos. Eh, Te da lo que necesites trabajar en ese momento, pero más con la ayuda de todo el grupo que estábamos y con la temática que estamos trabajando, porque yo he tomado muchos temazcales y los he tomado a solas, no en esta dinámica, y es bien diferente cuando traes un propósito muy claro. ¿Cómo lo vivieron? El temazcal, Laura, dices que este temazcal es un ritual prehispánico, que hacemos, que se sigue haciendo aquí en México, y es una cueva, bueno, acá en el hotel era una cueva de barro, obscura, donde entras prácticamente de rodillas, porque está bajita, a oscuras, y tiene piedras, le van poniendo piedras que le llaman abuelas, piedras calientes, incandescentes, y con agua de hierbas medicinales se van virtiendo en las piedras y va saliendo un vapor caliente, y entonces la cueva completamente a oscuras, va por los elementos de la tierra, 4 puertas con los elementos de la tierra, y se van haciendo, dando información y unos cánticos, y tú vas pasando un proceso durante el tiempo que estás allá adentro. Eh, entonces, bueno, pues les quería contar que, eh, sí, dice aquí Victoria, la primera y única vez que he tomado un temazcal sentí que iba a morir, fue una experiencia muy desesperante. Sí, porque nos confronta con todos nuestros miedos. Eh, Dice: "Una experiencia enorme todo lo que se vivió, pero sin duda el tema mamá estuvo muy fuerte en este retiro, muy, muy fuerte", sí. Y bueno, pues les cuento que el lunes, el retiro terminó el domingo, y el día lunes, yo quise tomar el temazcal con mi equipo, ajá, y con esta guía chamana. Y se sumaron otras personitas muy lindas, que después vimos el propósito de por qué tenían que estar con nosotros en el temazcal. Pero yo pensé que iba a ser ligero, ¿no? Y
Y mientras estábamos ahí adentro, la chamana recibió la instrucción, ¿no? De que tenía que ser más fuerte, más. Y decía que ella iba iba guiando y le seguía llegando el: "Debe ser más fuerte". Ujú. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte. De hecho, desde la segunda puerta, pues, yo le tuve que decir: "Me siento súper mal". Y eso que ya he tomado algunos temazcales y unos de ellos muy fuertes. Y ahí le dije: Me siento súper mal, ¿no?". Yo ya es cuando ya te empiezas a quebrar, ¿no? Y dijo unas palabras muy bonitas, que me gustaría que también las escucharas de así con tu corazón. Dijo: "No hay lugar más seguro que este. No hay lugar más seguro que el vientre materno". Y y nos puso a trabajar la voluntad, porque de hecho, uno de mis temas a trabajar cuando entré a ese temazcal del lunes, dije: "Quiero trabajar mi valor, quiero valorarme". Y vaya que ahí tenía que empezar el tema del valor, ¿no? Y yo creo que todos los que estábamos ahí adentro pensamos que no lo íbamos a lograr, ¿no? Llegó un momento en que dije: "No lo voy a lograr si no agarro de las manos a mis compañeros". Siempre llevo mis procesos sola, muy sola, pero dije: "No puedo llevar aquí no puedo sola". Y entonces los tomé de las manos y bueno, no sé si cómo lo habrán vivido ellos, pero yo temblaba así. Era una cosa impresionante. Pero sabía que tenía a un hombre de mi lado izquierdo y a una mujer de mi lado derecho, así, y que sí tenía que poder, ¿no? Y justo la cuarta puerta fue: "Ahora trabajen su voluntad, su voluntad". ¿Cuántas cosas no hacemos o dejamos de hacer porque no activamos nuestra voluntad? Por porque no nos damos cuenta que sí estamos en un lugar seguro. Creemos que vamos a morir si cambio. Y cuando escuché lo que dijo de: "Estás en el lugar más seguro, no puedes morir". Y efectivamente, ¿no? Y ahí fue cuando yo me desplomé así en llanto, todo mi cuerpo temblaba, después de haber sostenido un retiro. Todos los que estuvimos ahí hicimos una labor muy importante de sostén. Y terminó el temazcal y es como, ¡ah! Sí, sí, ¿no? Así de, ¡ah! Sí estoy viva, pero todavía era una cosa muy fuerte, muy fuerte. Salí y había un hombre, un chamán hombre afuera, que es el que ponía las piedras a calentar. Y me recibe y me ve y me dice: "Suéltalo, suelta", y me grita: "Suéltalo", ¿no? Y me abraza, lo abrazo y así solté lo que podía, lo que podía, porque me di cuenta cómo nos hacemos mucho las fuertes en el camino, ¿no? Y es como, necesito el estado de vulnerabilidad. Recuerden que el estado de vulnerabilidad te permite la creación. Ujú. Una madre está vulnerable cuando está gestando, porque justamente necesita esa vulnerabilidad para crear una vida, ¿no? Y lloré, y lloré abrazada de él, y me dice: "Moja pasas a mojarte en una regadera fría para que te ayude, ¿no? En la regulación de la temperatura", y ya pasó a la regadera, pero se dio cuenta que todavía estaba muy contenida.
Y se fue a la regadera y me volvió a decir: "Suéltalo ya, suéltalo ya", ¿no? Y es cuando dices: "¿Cómo lo suelto?". No, yo misma me decía: "Pero, ¿cómo lo suelto?". ¿No? Grité, así, ¿no? Como te salga, ¿no? Como te tenga que salir. Dije: "Pues si es así, es así", ¿no? Y ya nos abrazamos todos, vivimos nuestro proceso. Este, una de las chicas de mi que iba conmigo en el equipo me dijo: "Es que no estás sola, no lo tienes que llevar siempre sola", ¿no? O sea, fue muy bonito. Dice: "Yo también estoy llorando". Y sí fue muy, muy fuerte. Ese fue el día lunes. Entonces, el día lunes, híjole, sentí que había sido como un renacer ahí, en ese retiro para mí. Grisi, para mí, entrando a mis años 40, el águila como mensaje todo el tiempo desde el día que cumplí años. El águila es un símbolo de renacimiento, ¿no? Que se los platicaba hace 2 lives o 3. Y y dije: "Ay, está siendo fuerte, muy fuerte", porque estoy viviendo muchos duelos. Estoy viviendo duelo de dejar de hacerme daño a través del otro, dejar un territorio, cambiar metodología de sanación, mucha transformación, ¿no? Entonces, también se vive de una forma fuerte. Y, y bueno, les quiero decir que toda esta semana, bueno, a partir del viernes, ha sido un huracán. Ha sido un huracán para mí, súper, súper fuerte. Pero ¿sabes qué? Eso es, porque cuando dejamos guardado en el baúl de los recuerdos y que tú ya, porque no te acuerdas, crees que eso está sanado, ya no me acuerdo del pasado, está en el baúl, sé que tuve pérdidas, no trabajé mis duelos, pero ahí están en el baúl, se te sigue repitiendo, pero va cambiando de forma. Y entonces no te deja crear, no te deja activar tu poder creador. Ujú. Dice Alejandra: "Mi Grisi querida, lloro contigo. Me siento muy identificada contigo. Yo estuve vía online. Te abrazo muy, muy fuerte. Te queremos muchísimo". Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Dice Raquel: "Fue aterrador y a la vez una bendición". Y eso que se los pedí, suave, ¿sí? Suave. Pero bueno, fue maravilloso para mí y yo les agradezco tanto a ustedes que hayan estado acompañándonos en el retiro, porque sí fue muy fuerte y vas a ver lo que va a venir para ti. Es así de grande la recompensa también, es muy grande. Por eso necesitas esa vulnerabilidad, por eso necesitas dejar que se asiente eso trabajado. Ujú. Necesitas darte cuenta de tus errores y tus fallas, pero también darte cuenta que siempre, como dice el curso de milagros, puedes volver a decidir. Y tu siguiente decisión va a ser mejor, porque estamos en el año 2022, que es el año de recreación de circuitos, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo circuitos, nos estamos recreando, estamos moviendo todas las emociones que tenemos muy, muy cristalizadas ahí, muy cristalizadas. Dice: "Ay, lloradera, qué lloradera la mía". Eh, Dice: "No hice el curso, pero he estado 5 días en cama". Los que se conectaron, ajá, aunque no estuvieras inscrita en el curso, pero si estuviste en contacto con los lives y la información, también es que esto es
va por mí y por todos mis compañeros, ¿sí? Va por mí y por todos mis compañeros. Todos aquellos que estén dispuestos a soltar sus patrones erróneos. ¿Por qué es eso? No son pecados, son errores, ¿no? Em, yo, gracias a este proceso del retiro, porque yo lo preparo con tiempo, ¿no? El tiempo previo de preparación de este retiro, todo me entrenaba, ¿sí? Y sí fue fuerte, pero descubrí una parte de mí que se lastimaba mucho. Yo me laceraba muy fuerte a través del otro, ¿no? Como dice la bioneuroemoción, que es, no, o sea, sí, el otro me lastima, pero ¿por qué me estoy haciendo yo daño a través del otro? Y y descubrí una parte de mí que les voy a preparar algo especial para eso, porque ni siquiera es el momento aquí de decirlo, pero descubrí una parte de mí que dije: "¡Ah! ¿Cómo pude estar tan enferma? ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude hacerme tanto daño?". ¿No? Veía yo un documental el fin de semana en Netflix, porque aparte de todo, entre la lloradera, pues, ¿por qué no? La Grisi se puso un documental de esos aterradores, ¿no? Y entonces estaba viendo el documental de un, eh, un señor que abusaba de chicas, ¿no? Y las secuestraba y abusaba de ellas, y vi 2 documentales. Uno era de uno que había raptado a una de sus hijitas y bueno, em, resulta que, pues, se dedicaba a eso, ¿no? A ser un abusador. Y luego el otro documental que justo si le das clic a uno, te recomienda el otro, y el otro era sobre un doctor que, igual, abusa de su hijastra y por unas inyecciones la mata. Algo de algo que va por mi hija, de un señor que, pues, lucha hasta el final para encarcelar al abusador. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y me quebró por completo, ¿eh? Así, de veras que fue impresionante. Ahí fue cuando dije: "¿Qué te está pasando?", ¿no? Una periodista en los años 80 sucedió eso, le hace una entrevista al doctor, un doctor, que justamente, a sus pacientes las inyectaba de calcio con hierro y no sé qué para que estuvieran medio paralizadas y abusaba de ellas. Entonces, una periodista lo entrevista en su consultorio y le dice: "Usted está siendo acusado de esto, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo?", ¿no? Si era una jovencita indefensa, ¿no? Y contesta él, con un cinismo, con una sonrisa cínica, eh, contesta: "Pues sí, no consintió el acto, pero tampoco dijo que no", y se ríe. Y le contesta la periodista, ¿no? Pero las tenía drogadas, y se vuelve a reír. Ella nunca dijo que no. Ujú. Entonces, cuando vi eso, dije: "Claro, ¿cuántas personas, incluyéndote a ti a lo mejor, llegamos a estar en una situación tal que de daño, ¿no? Y que la otra persona piense que tú
tenías la completa disposición de sufrir, ¿no? Casi, casi. Entonces, me he dado cuenta que el proceso de sanación también toca fibras muy profundas que a veces hasta pertenecen a nuestra misma familia, ¿no? Y que debe de haber algún valiente, la oveja negra, que diga: "Sí, sí estoy dispuesto a zambullirme en ese lodazal", porque es eso, en ese lodazal, porque sí quiero ver una parte de mí que se lacera, que se lastima, que sí la quiero ver, porque la quiero atender. Ujú. Porque si viene esta nueva etapa de renacer, de crecer, sí la quiero vivir. Sí quiero vivir esa nueva etapa de abundancia. Por eso se llamaba del abandono a la abundancia, porque en el retiro les comentaba, vamos a ver el propósito que ha tenido que hayas pasado por esas experiencias. Porque cuando podemos ver ese propósito, entonces ya dejamos el drama, ¿sí? Ya se equilibra esa situación. Claro, en el proceso duele mucho, ¿sí? Duele mucho. Eh, dice Pati, y si lo denuncias y no te creen, no te van a creer generalmente, porque apenas estamos en una época en donde estamos destapando los secretos, destapando las cloacas de lo que era bien visto, de lo que era permitido. Está muy permitido que te calles, está muy permitido que aceptes el dolor, las agresiones, y está muy bien visto lo que, o sea, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, la sociedad va a ver al Doctor Jekyll, pero no quiere ver a Mr. Hyde. La esposa de este abusador en el documental no creía que él haya matado a su hija, no lo creía durante años. El papá de esta niña, el papá biológico, fue el que estuvo insistiendo en que él la había matado, pero la esposa, la que dormía con él, lo defendía a capa y espada. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos un gran condicionamiento, porque el Mr. Hyde, que es el que actúa en la oscuridad, no quiere ser visto, porque si lo veo, no sé qué hacer con lo que siento cuando veo eso. No creo poder, no creo poder con la noticia de que con quien compartía la cama es el que abusó y mató a mi hija. No podría gestionar eso. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes circuitos para poder hacer frente a eso. Exacto, es una película francesa documental. ¿Saben su nombre? Es que yo olvido los nombres. Eh, Negación. Sí, Laura, Negación. Ujú. Pero como estamos en la época de los no secretos, yo estoy probando en mí lo que se siente no vivirlo a solas, lo que se siente poder decir: "Me equivoqué, me equivoqué, ¿en qué estaba pensando yo?", ¿no? El síndrome de Estocolmo es más común de lo que podríamos creer. Ah, el asesino de mi hija se llama este. Sí. Eh, y es que, ¿saben qué? Que, pues, podemos ver en ese documental los 2 extremos de la balanza, ¿no? Pero a lo mejor tú podrías decir: "Yo no llego a esos extremos. Yo no llego a esos extremos de sufrir de esa manera o ni en mi familia". Okey, pero es necesario que atiendas lo que ya no quieres ver. Es momento de ver lo que no he querido ver, como les decía también en el retiro a una mamá.
Tú te trajiste obligadamente a tu hija porque creías que la que te necesitaba era ella. Ahora te das cuenta que la que no puede estar sola eres tú, mamá. Y tú le vuelcas todo eso a un hijo. Tú me necesitas, sin mí no vas a poder. No, la que si lo cambio en mi diálogo es, yo soy la que no voy a poder sin ti. Y entonces ahí es que nos tuvimos que enfrentar a ver nuestra huella, a quitarle la venda, que aquí está la herida, y la tapé. Entonces, a destapar la venda y a ponerme a atender mi herida con responsabilidad. Ujú, con responsabilidad. Nuestros apegos también los vimos, que los apegos necesitaban equilibrarse con amor. Eh, el documental se llama El asesino de mi hija. Lo vi en Netflix. Ajá. Este, dice Grisi, hace 20 años fui abusada y tengo una hija de ese abuso. Entonces me voy a hacer cargo de eso y tengo que llevar esa experiencia a que sea máxima, a que sea máxima, que es una experiencia máxima. Sufro un abuso. Primero, no lo atiendo, lo vivo a solas, ¿verdad? Cualquier tipo de agresión, chicas y chicos, cualquier tipo de agresión que recibas. A lo mejor lo vives a solas. Ujú. Eso es lo más dañino que hay, lo más dañino que puede haber, guardarlo en secreto, como lo han hecho la mayoría de las mujeres que han sufrido. Lo guardo en secreto. La segunda etapa es, bueno, ahora lo veo y lo reconozco que está ahí. No lo intento ocultar. 3, lo atiendo. Lo atiendo. Tomo terapia o me pongo a investigar del tema, hablo de eso, lo saco, lo atiendo, hablo, no lo dejo en secreto. Pero yo sé que el miedo al juicio es muy fuerte. Y luego, para llevarlo a una experiencia máxima, es una vez que lo atiendo, una vez que lo comprendo, entonces ayudo a las demás personas a hacer lo mismo. Entonces sí, ayudo, que seguramente va a ser mi siguiente curso, no este que ya viene, que muchos ya se enteraron, sino seguramente es el siguiente, que lo quiero enfocar a las mujeres nada más, porque sí necesitamos ver cosas muy específicas. Em, y es lo enseño, ayudo a otras personas para evitar que se siga repitiendo esos abusos o esa manera de sufrir. Tenemos que ser seres cada vez más conscientes de que pertenecemos a una especie que no nos podemos estar lastimando de esa forma. Ujú. Entonces, lo llevo a una experiencia máxima. Esos serían unos pasos muy buenos a seguir. Ujú. Oigan, y pues vamos a sacar, aquí tengo ya mi oráculo y estoy lista para recibir el mensaje de nuestros ángeles. Oigan, como ustedes ya se enteraron, eh, el próximo curso que viene, que es, y estoy feliz, feliz por eso, que es el 14 del próximo mes, 14 de agosto. Es el de dones y talentos, con ayuda de tus seres asistenciales. Estoy muy feliz de anunciarles que va a ser presencial y online en directo, las dos. Si tú estás fuera de la Ciudad de México, puedes inscribirte online. Esta semana hay un precio reducido. Te puedes meter a grisinava.com, a mi página web, y ahí está la información. Pero si te conoces que te puedes distraer y en el proceso y demás, y puedes asistir presencial, porque lo que viví en el retiro me dejó muy claro que estar presencialmente sí mueve de una manera espectacular.
sí mueve, mueve mucho el contacto también presencial. Entonces, por eso decidí también hacer este próximo curso presencial en la Ciudad de México y vía streaming online en directo para los que no pueden asistir presencial. Si tú sí puedes, es domingo, es en la Ciudad de México, te veo ahí presencial. Haz tu esfuerzo porque, guau, es un curso renovado y sé que conectar con ese don, reconocerlo, porque ya lo tienes, pero no has conectado con él, no eres tan consciente de él, te va a hacer una un ser creador, te va a hacer un ser en expansión. Así que te espero para que te descubras el 14 de agosto en la Ciudad de México de manera presencial, es en la Colonia del Valle, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, presencial y online en directo. Y esta semana hay un precio reducido por estar ahí. Ajá. Dice, ¿qué pasa si no tengo el dinero? Suelto esa idea, la entrego y me abro a recibir. Toma la decisión y vas a ver cómo te llega. Es que no es un tema económico, yo se los enseño en el seminario de economía. Creemos que no doy ese paso por el dinero y el dinero solo es la justificación para no avanzar. Para tu plan de vida no existen límites, no existen imposibles. Entonces, toma la decisión interna y vas a ver cómo te llega, porque creemos que es al revés, que primero me tiene que llegar el dinero para que tome la decisión de inscribirme a un curso o irte de vacaciones o hacer lo que quieran hacer. Es al revés. Primero tomo la decisión y me viene el recurso. A tomar decisiones, chicas y chicos. Ajá. Ahora, van a tener disponible también los de presencial, van a tener disponible el curso para su repaso. Como saben, yo siempre les dejo el curso un tiempecito para que lo puedan repasar. Ajá. Ambos lo van a tener para repaso. Asael, Grisi, me enteré de una verdad este fin de semana y solo me gustaría conocer el mensaje de mis ángeles sobre eso y quiénes están conmigo. Y mira, Asael, es justo de lo que hay de trasfondo en lo que hablamos en este live. Sí tienes ya la respuesta. Y me enseñan una palomita, tus ángeles, así, un check, ¿sí? Así que es como, no sé qué lo interpretes tú, pero es una palomita de check. Ujú. Sí tienes la respuesta y viene ese cambio, porque por eso escuchaste estas palabras en este live. Cuando la información sale a la luz, es porque ya pide ser atendida. Y aunque pareciera, les voy a decir que aunque pareciera que una de las partes sale perdiendo, eso es imposible. Todos salen ganando. Todos salen ganando, hasta tus límites le benefician al otro. Ujú. Bueno, ¿qué quieres preguntar antes de que saque la cartita? Oigan, yo leía también aquí que me decían, Grisi, ¿cómo me inscribo a la membresía? No me sale a la membresía de YouTube. Creo que tienes que estar con login, o sea, tienes que entrar a tu cuenta con Gmail, pero entras a mi canal principal, Grisi Nava Oficial, y ahí hay un botón que dice unirme. Ahí es donde cuando le das clic te lleva a la membresía, y si no, le pido al equipo que en cada video ponga la liga también en la descripción del video, directo la liga, ¿no? Así pueden entrar a la membresía. Para mi biologización me hice la pregunta del retiro, ¿quién me provoca la diarrea? Dice, pues ya entendí. Ah, qué bueno, Adris. Grisi, mi mamá fue víctima de abuso sexual desde los 6 a los 17. Tuvo una hija y se fugó de su casa. Mi hermana y yo nos enteramos el día que ella murió. Ok, ¿cómo sano eso? Lo atiendo. Es que fíjense que no hay una sola forma de atenderlo. No hay una sola forma, hay muchas soluciones, pero es
querer ahora hacerme cargo, como les puse estos 4. Primero, pues lo viví y lo dejo en el baúl, no. Lo segundo, lo acepto, me hago cargo, lo veo, ya no lo rechazo, lo atiendo, ujú, con terapia, con cursos, con video, leo libros, pido la mejor solución para mí, a mis ángeles, y una vez que lo atiendo y lo empiezo a comprender y a sanar, entonces la convierto en una experiencia máxima, haciéndolo de servicio para otros, para que a otras personas les sirva esa experiencia para evitarse o evitarla o poder sanarse. Entonces sí, forever and ever, ya no se repite más, jamás, porque lo llevaste a una experiencia máxima. Liberas a tu descendencia, por decir, a ti y a tu descendencia. De lo contrario, ustedes se dan cuenta cuántas generaciones en la familia se sigue repitiendo lo mismo, porque no ha habido una oveja negra que diga hasta aquí. Y yo creo que ustedes son esa oveja negra. ¿Acepta ser la oveja negra que se haga cargo? Bueno, aquí va la cartita que contesta a lo mejor varias de sus dudas. Vamos a ver qué nos recomiendan para esta semana. ¿Sí? Te veo en el curso de dones y talentos, entonces el 14 de agosto. Inscríbete esta semana para que aproveches un descuento. Viene. Parto el oráculo y la cartita que queda aquí es la que generalmente yo saco. Oigan, suscríbete aquí a YouTube. De esa manera me ayudas a mí, ayudas al canal. Dale suscribir, dale tu manita si te gustó el mensaje y activa la campana de conciencia. Bueno, ¿listos para nuestro mensaje? Ajá. Aquí está. La cartita es despertar de conciencia. Vaya que lo que te está pasando te está llevando a un despertar de conciencia. ¿Sí? Y sí lo quiero. Dice, te está informando tu futuro en este instante. Sigue la guía. Oh. Permite no saber, permite no saber todo para que llegue justamente la sabiduría. Ese modo no sé, ¿se acuerdan del famoso modo no sé? Si no, búscalo en mi canal de YouTube, el modo no sé. Sería muy bueno que lo viéramos como recordatorio, ¿no? El modo no sé. Dice, estos son síntomas de tu despertar. Continúa. Vaya, sí me di cuenta, no sé ustedes, pero sí me di cuenta que estos síntomas son para despertar. Genera conciencia al observar tus errores. Con lo que empecé en live, ¿se acuerdan? Veo mis errores para poder decidir de nuevo. Veo mis fallas y decido de nuevo, con más conciencia, con mayores circuitos, porque sí, quiero despertar conciencia. Miren este angelito. Qué bello angelito, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo a todas, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por llorar conmigo, ¿no? Yo soy muy penosa para llorar, pero muchas gracias. Y nos vemos esta misma semana por Instagram. Les tengo una participación ahí en Instagram. Muchas gracias. Besos, besos, muchas bendiciones y excelente recuperación a todos nosotros. Bye bye.